Entonces, Santiago, capítulo número 2. Pero antes que empezamos ahí en capítulo número 2, quiero ver qué son algunas cosas que hemos aprendido de capítulo número 1. A ver, yo quiero escuchar, normalmente no hago eso, pero yo voy a hacerlo en esta tarde. ¿Qué es que hemos aprendido en capítulo número 1 de Santiago? O déjame decirlo en esa manera. ¿Qué es que tú has aprendido? ¿Qué es que tú has aplicado a tu vida de capítulo número 1 de Santiago? ¿Hay algo? Hermano Juanjo. La paciencia. La paciencia, sí. No debemos orar por la paciencia, ¿verdad? Porque Dios va a encontrar maneras para darnos la paciencia. Sea nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia o cualquier cosa. Él puede usar cualquier cosa para darnos más paciencia. Entonces, bien, la paciencia, pero más específica de paciencia, ¿qué tipo de... ¿Qué ha aprendido en cuanto a la paciencia? ¿Sabe? En cuanto a la paciencia, he aprendido que tengo que morderme la lengua. Vale. Esa parte la he llevado, digamos que de 10 puntos, un 7-6, un 6-7, por ahí. Vale. Pronto en escuchar, al estar callado he podido escuchar. Ajá. Pero a la hora de enfadarme o de tener ese impulso, he estado quieto, pero no he llegado al punto de mantenerme sin aire. Entiendo. Siempre ha habido, he llegado al punto en el que me he airado. Entonces, hasta ese punto todavía no he llegado. Pero poco a poco vas a llegar. Poco a poco vas a llegar. Así es, entonces, y también, ¿sabe qué? Al principio de Santiago capítulo 1, hemos aprendido, bueno, ahí en versículo número 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que podemos tener gozo cuando caemos en pruebas? Sabiendo que Dios tiene algo bueno para darnos con la prueba. Con cada prueba que entra a nuestra vida, Dios tiene algo bueno que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Cuando estamos pasando por pruebas y Él está tratando de que nuestra fe en Él crezca, ¿sabe qué? Podemos saber que Él está en control y Él no va a permitir nada entrar en nuestra vida que Él sabe que nosotros no podemos aguantar, que nosotros no podemos tener la victoria. Tenemos que entender que Dios no está permitiendo las pruebas a entrar en nuestra vida para hacernos daños o para reír de nosotros, para decir, mira ellos. No, Dios no hace eso. Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para ayudarnos de vivir una vida llena y bendecida y una vida que honra y glorifica a Él. Y si aprendemos que con cada prueba que entra en nuestra vida podemos tener la victoria, podemos vencerlo, ¿sabe qué? Nos hace mucho más fácil a ver cuando estamos entrando en la prueba a entender que, ¿sabe qué? Dios tiene algo bueno para mí. Yo puedo vencer esta prueba con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Entonces, haciéndolo así, pensando así, podemos tener la victoria. En el capítulo número 1, hemos visto que el cristiano maduro es paciente cuando vienen las pruebas en nuestra vida. Y son, como el hermano Juanjo estaba hablando, son rápido o pronto para escuchar la palabra de Dios, tardo para hablar y tardo para airarnos. Eso es una cosa que yo tenía que aprender porque antes en mi vida, cualquier cosa, yo era una persona de verdad muy enojado.
Era una persona que cualquier cosa, yo estaba ahí. Y ¿sabe qué? Dios me ayudó bastante en mi vida en cuanto a esas cosas. ¿Pero cómo? A través de su palabra. De estar pronto para oír la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Eso es algo muy importante, que nosotros no solamente escuchamos la palabra de Dios, no solamente hablamos de la palabra de Dios, pero aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Y eso es la parte de que Santiago va a enseñarnos en el capítulo número 2. Aquí en el capítulo número 2, Santiago va a estar ayudándonos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Perdón. En esa primera parte de Santiago capítulo 2, versículo 1 al versículo 13, Santiago está ayudándonos a practicar la palabra cuando nos presentó con un hombre rico y un hombre pobre. Ahora vamos a ver versículo número 1. ¿Sabe qué? Vamos a leer versículo número 1 al versículo número 4 de Santiago capítulo número 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre, un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Tenemos que entender primeramente la primera palabra ahí, o las dos primeras palabras ahí en versículo número 1, dice: hermanos míos. Tenemos que entender que Santiago está hablando a judíos cristianos, a creyentes que estaban ahí, eran hermanos, eran creyentes, y Dios está hablando a nosotros esta tarde también para ayudarnos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios está hablando a nosotros hoy también que no debemos tener respeto a las personas en cuanto a poner una persona encima del otro, o tener favoritismo entre las personas. Cada uno de nosotros somos lo mismo. Cada uno de nosotros somos lo mismo. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros somos pecadores que necesitamos un Salvador. Y sabe que cada persona que está fuera de la iglesia es igual también. Son pecadores que necesitan un Salvador. Nosotros somos ahora, si es que has creído en Jesucristo, ya lo tiene como su Salvador. ¿Sabe qué? Ya eres un creyente, ya eres un hijo de Dios, pero a la vez sigues siendo pecador. No solamente tú, pero yo también. Cada uno de nosotros somos iguales y tenemos que entender eso. No importa cómo estamos vestidos, no importa la cantidad de dinero que tenemos o no tenemos. ¿Sabe qué? Todos nosotros somos iguales. Los judíos en aquellos tiempos de este libro de Santiago tenían problemas con el orgullo. Ellos tenían muchos problemas con el orgullo. Recuerda una de las preguntas que aún los discípulos de Jesucristo tuvieron cuando ellos estaban preguntando a Jesucristo: ¿quién será mayor? Estaba preguntando a Jesucristo: ¿puedo yo sentar ahí a su diestra?
¿Sabe qué? Cada uno de nosotros también tenemos ese mismo problema, el orgullo en nuestra vida. El orgullo es el pecado que hizo a Satanás. Cuando Satanás era el ángel más bonito ahí en los cielos, más poderoso ahí en los cielos. Y él, siendo más bonito, más poderoso, que tenían más poder, que Dios le ha dado a él más responsabilidad, él estaba pensando, oiga, mírame, yo soy alguien, yo soy un ángel grande, poderoso. Pero ¿sabe lo que pasó? Eso es el pecado que hizo a él a caer de los cielos. Dios tenía que decir hasta luego a él. Y ahora, ¿sabe qué? Nosotros mismos tenemos el mismo problema en nuestra vida. Yo sé que es muy fácil que una policía o un bombero aquí en el mundo hoy, bueno, yo puedo decirlo por los Estados Unidos. Ahora mismo en los Estados Unidos la policía no son muchos, no son, de verdad, por muchas personas ahí no son héroes. ¿Cómo se llama? Héroes. Entonces, pero los bomberos, ellos son personas que cuando todo el mundo está corriendo por afuera, ellos están corriendo por adentro. Para rescatar a la gente, para apagar el fuego y todo eso. ¿Sabe qué? Yo era un bombero paramédico antes. Yo podía tener una cabeza así que no podía entrar la casa por el orgullo. Pero no fue así. ¿Sabe qué? Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. El orgullo va a llevarte más lejos de Dios. El orgullo es el problema que tuvo los judíos en el tiempo de Jesucristo también. Mire conmigo Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Yo espero que mi voz pueda aguantar por esta tarde. Lucas capítulo 14. Vamos a ver unos versículos ahí. Versículo número 7. Empezando versículo número 7. Dice la palabra de Dios. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, mira, ahí todo el mundo estaban ahí en una boda y todo el mundo quería la mesa ahí enfrente de todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver que, mira, yo estoy aquí y yo soy una persona importante. Ahí versículo 8 dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entonces Jesucristo estaba ahí tratando de enseñar a sus discípulos, no solamente los discípulos, pero a todas las personas que estaban ahí a su alrededor, que mira, el orgullo no te sirve. El orgullo no es algo bueno en tu vida. Jesucristo es nuestro ejemplo aquí en la Biblia. Él es nuestro ejemplo en la Biblia. Nos muestra que aún los enemigos de Jesucristo sabían que Él no mostró favoritismo a nadie. Mira conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo 22. Eso era los fariseos ahí enfrentando a Jesucristo,
tratando de hacerle caer en un pecado, en una tentación. Dice en versículo número 16, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, ¿cómo se llama esa palabra? Herodianos. Herodianos, gracias, mi lengua no quería funcionar, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que es que dice, mira, recuerda que esos son los enemigos de Jesucristo y que no te cuides de nadie porque no miras a la apariencia de los hombres. Debemos, ¿sabe qué? Aún los enemigos sabían que Jesucristo no tenía favoritos en con las personas. Cuando Cristo vino acá a este mundo y Él murió en la cruz, Él no murió solamente por esa persona y bueno, por eso no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta la manera que Él está vistiendo. Él no estaba muriendo en la cruz en esa manera. Él murió por todas las personas. Todas las personas. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Juan 3, 16. Eso es el versículo más conocido en la Biblia. De verdad, es el versículo más conocido en el mundo. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Eso es cualquiera persona. Cualquiera persona que quiere recibir lo que Él está ofreciéndonos. Cualquiera persona que quiere recibir la salvación que Él está ofreciendo. ¿Sabe que Jesucristo, mientras que Él estaba aquí en ese mundo y aún hoy en día no tiene favoritos cuando viene a las personas? Somos propensos, nosotros como humanos, somos propensos a juzgar las personas por su pasado y no por su futuro. Es cierto, ¿verdad? Recuerda Pablo, antes que su nombre era Pablo, ¿qué era su nombre? Saúl. Y Saúl, ¿qué es que él hizo antes que fue salvo? Él persiguió la iglesia. Él estaba matando a las personas de la iglesia. Estaba encontrándolos y tirándolos en el cárcel. ¿Y qué es que dijo los discípulos? Que cuando Jesucristo, cuando Saulo vio a Jesucristo en el camino, ¿sabe qué? Él recibió a Cristo como su Salvador. Y luego Cristo le mandó a otro lugar para aprender de Él. Y mira conmigo Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28. Mira, Pablo en ese momento su nombre ya fue cambiado a Pablo. Y él estaba tratando de entrar con las iglesias. Pero las personas de las iglesias no querían estar ni cerca a él. ¿Por qué? Recordando su pasado. Estaba diciendo, no quiero que él esté cerca a mí, porque él va a matarme, él va a mandarme al cárcel. Pero aquí, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino
al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces nadie quería estar con Saulo por su pasado. Nosotros no queremos estar con ciertas personas por su pasado, ¿verdad? Yo puedo deciros que si vosotros hubiera conocerme antes que fui salvo, me hubiera a quedar conmigo, porque no era una buena persona. Pero eso es la cosa que Dios pueda hacer en la vida de una persona. Puede cambiar su vida completamente. ¿Sabe qué? Y cada uno de nosotros somos iguales. La palabra de Dios nos dice que antes de nuestra salvación, dice que no hay bueno. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Eso incluye a mí. Eso incluye a ti. ¿Sabe qué? No hay diferencia entre nosotros. No hay diferencia entre nosotros. Somos propensos no solamente de juzgar una persona por su pasado, pero somos propensos a juzgar a las personas por su apariencia exterior en vez de su interior y su corazón. Es cierto. Es cierto. Yo he visto en varias iglesias, no solamente ahí andando por las calles, pero adentro de las iglesias, personas siendo juzgados solamente por su apariencia. Mira la ropa que ella tiene. Yo no voy a acercarme a ella. Mira el pelo de él. Mira, no tiene nada ahí a los lados. Oye, no, a mí no me gusta esa persona. A mí me gusta pelo largo. No, ¿sabe qué? Nosotros hacemos eso. No es algo que debemos hacer, porque tenemos que recordar, y eso es lo que Santiago quiere que nosotros recordamos también, que cada uno de nosotros somos iguales. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Jesucristo era un amigo del pecador, aunque desaprobada los pecados. Necesitamos entender que no hay diferencia en las personas. Somos pecadores que necesitamos un Salvador. ¿Cómo podemos imitar a Cristo en nuestra vida con los demás? ¿Cómo es que podemos imitar a Cristo y no estar juzgando o no estar decidiendo, mira, yo quiero estar con esa persona, pero no quiero estar con aquella? ¿Cómo es? ¿Sabe qué? No debemos estar haciendo eso. ¿Cómo es que podemos aplicar eso a nuestra vida? Podemos hacerlo mirando a cada persona con los ojos de Cristo. Con los ojos de Cristo. Si un visitante es un cristiano, podemos aceptarlo. Podemos aceptarlo porque Cristo vive en él. Y si no eres un cristiano, si no eres un creyente, podemos recibirlo porque Cristo murió por ellos. Lo mismo que Él murió por nosotros. Tenemos que mirar a cada persona con los ojos de Cristo. Wiersbe dijo, Cristo es el vínculo entre nosotros y los demás. Y es un vínculo de amor. Cuando estamos juzgando entre unos al otro, no estamos mostrando el amor de Dios. Yo he visto que en casi todas las iglesias donde he entrado, y déjame deciros que he entrado muchas iglesias, pero en casi cada uno de ellos yo podía ver
las personas juzgando unos al otro. Unos grupitos por acá que no están hablando con ese grupito que está acá, y hay otro grupito que está allá. ¿Sabe qué? Una iglesia no debe estar así. Somos hermanos. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos iguales. En la iglesia todos nosotros somos iguales. Mire conmigo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver ahí versículo número 26 al 28. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y puedo deciros en esta tarde que, como dice la palabra de Dios en versículo 8, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Yo puedo añadir a eso que no hay rico ni pobre, no hay blanco ni negro, no hay americano ni español, porque no hay nada de eso, porque todos nosotros somos iguales. No debemos, especialmente en la iglesia, no debemos tener respeto de las personas. No debemos tener favoritos. No debemos tener nuestros grupitos aquí y otro grupito ahí. Somos un grupo, una asamblea juntos. Y eso es la manera que Dios quiere que quedamos. De nuevo, en Dios no hay acepción de personas. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. La palabra de Dios nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Mire conmigo también Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Si no hay acepción de personas para con Dios, ¿sabe qué? Y nosotros debemos estar imitando a Dios en nuestra vida. Debemos estar permitiendo que Dios toma el control de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros ojos, de nuestros oídos. Debemos estar permitiendo que Dios toma control de nuestra vida. ¿Cómo es que hay acepción de personas en nuestra vida? No debe ser. No debe ser. Y eso es exactamente lo que Santiago está tratando de enseñarnos en esos primeros 4 versículos de Santiago capítulo 2. Ahora vamos a ver versículo número 5 y vamos a terminar aquí con versículo 5. Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
el énfasis aquí, ahí dice de nuevo, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios. El énfasis es aquí en la elección de Dios. Que Dios nos ha elegido. Que Dios, si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, Dios ha elegido a ti. Eso es algo increíble. Pero déjame decirte que si una persona entra a esta iglesia, las puertas de esta iglesia, que tiene ropa con huecos en todos los lugares, que está sucio, que quizás no ha duchado en un buen tiempo y hay un olor, ¿sabe qué? Y esa persona es un creyente, ¿sabe qué? No hay diferencia entre esa persona y nosotros. Dios ha elegido a esa persona como Él también ha elegido a cada uno de nosotros. Somos iguales. Somos iguales. Él eligió a salvar a ti, no por las cosas que tú has hecho, sino por su voluntad. ¿Sabe qué? Dios, si conoce a Cristo como tu Salvador personal, Dios no ha elegido a ti por tu apariencia. Dios no ha elegido a ti porque sabía los hechos en tu vida. Dios ha elegido a cada uno de nosotros por su propia voluntad. Mira conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo número 4 al 7. Efesios 1, 4 al 7. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No por las obras que tú y yo hemos hecho, no por nuestra apariencia, no por nuestro dinero o falta de dinero, por su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjame deciros en esta tarde que Dios nos elogió por su perfecta voluntad. No lo hizo por sus buenas obras. De nuevo, déjame leer Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, rápidamente. Y versículo número 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Este versículo 5, nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros mismos podemos hacer, pero por su voluntad nos eligió. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que estamos recibiendo algo que no merecemos. Estamos recibiendo la salvación que no merecemos. Y es por cada persona que va a entrar a las puertas de esta iglesia, son iguales. Dios murió por ellos. Está dando a ellos la oportunidad de ser salvos, lo mismo como tú y yo. No por las buenas obras que ellos pueden hacer, sino por las obras
de Jesucristo en la cruz, por su perfecta voluntad, nos elogió. Tenemos que entender eso, hermanos. Y eso es, si no escuchas nada de lo que he dicho en esta tarde, escucha eso, porque lo he dicho varias veces. Somos iguales. No importa el color de nuestra piel, no importa el color de nuestro pelo, no importa cuánto dinero tenemos, no importa nuestra ropa, no importa nuestra casa, el coche, no importa nada. Cada uno de nosotros somos iguales. No debemos tener acepciones de personas en la iglesia. No debes tener acepción de personas en tu vida, porque cada uno de nosotros somos iguales. Somos pecadores que necesitamos un Salvador. Si es que ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, eres una persona, un hijo de Dios, que sigue siendo un pecador, que necesita el perdón de tus pecados, como cada uno de nosotros. Somos iguales, hermanos. No, eso es una cosa, yo sé que esta iglesia apenas está empezando. Pero eso es una cosa que no quiero ver en esta iglesia. Grupitos por acá, grupitos por allá. ¿Sabe qué? Somos unidos. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Debemos recordar eso. Debemos aplicar lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de su palabra. Somos iguales. Pecadores que necesitamos un Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en esta tarde, gracias por tu el libro de Santiago. Señor, estoy pidiendo que te puedas ayudarnos de captar las cosas que tú tienes para nosotros en cada lección que tenemos. Señor, yo sé que capítulo 2 de Santiago está lleno de cosas buenísimas que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida para que podamos recibir las bendiciones que tú quieres darnos en nuestra vida, porque estamos viviendo en una manera que honra y glorifica a ti. Señor, haga tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a parar ahí por esta tarde, pero vamos a seguir con la lección de